¿Qué está pasando en África? Solo en los últimos 3 años han habido 7 golpes de Estado. En este video abordaremos el contexto, la relevancia de las relaciones diplomáticas con Francia y la posibilidad de abrir nuevas relaciones con Latinoamérica. Pero antes de comenzar, estos son 5 aspectos para entender el contexto. Número 1. La independencia. La mayoría de países africanos obtuvo su independencia de potencias coloniales, como Francia y Reino Unido. Número 2. África es un continente de amplia diversidad étnica y cultural. Esta diversidad abre muchísimo más el panorama a problemas e intereses políticos. Número 3. Los recursos naturales. África es un continente rico en petróleo, minerales y tierras fértiles. Número 4. Presencia de países extranjeros. Las grandes potencias coloniales como Francia han influido en el proceso sociopolítico y económico del continente. Número 5. Corrupción y militarización. La historia política de África ha sido marcada por un historial donde sus gobernantes son tachados de autoritarios. Estas son perspectivas que podemos encontrar en la política africana de Francia. Rupturas y continuidades del neocolonialismo. Escrito por Kabundawat. Europa ha estado presente en varios golpes de Estado en África, sobre todo Francia. Estos son 3 de los golpes de Estado más relevantes en los que influyó esta potencia colonial. Número 1. El golpe de Estado en la República Centroafricana de 1979. El presidente de la República Centroafricana, Jean Bedel Bokassa, fue derrocado por un golpe de Estado liderado por su primo, el general André Kolingba. Bokassa había gobernado con autoritarismo y su régimen estaba manchado por la corrupción. Las relaciones entre Bokassa y Francia se habían deteriorado y en el momento del golpe de Estado las fuerzas francesas intervinieron para derrocarlo. Como dice Sonia Aparicio en su texto Las ruinas que dejó Bokassa, Francia apoyó a Bokassa cuando asumió el poder a cambio de diamantes. Pero cuando las relaciones entre Bokassa y Francia acabaron, ayudaron a derrocarlo. Número 2. El golpe de Estado en Malí en 2012. Un grupo de oficiales militares derrocó al presidente de Malí, señalando la incapacidad del presidente para afrontar la insurgencia Tuareg en el norte del país. Esto desencadenó una crisis política en Malí y después del golpe de Estado, las fuerzas militares francesas lideraron una intervención internacional en Malí en 2013 para combatir a grupos yihadistas que habían aprovechado la inestabilidad política. Esta operación se conoce como la Operación Serval. Uno de los primeros en cubrir la noticia fue CNN, anunciando el 22 de marzo de 2012 que soldados desertores de Malí tomaron el gobierno y disolvieron las instituciones políticas. Número 3. El golpe de Estado en Guinea-Bissau en 2012. En Guinea-Bissau, un golpe de Estado militar derrocó al presidente interino Raimundo Pereira, mientras el país pasaba por un contexto de inestabilidad política y electoral. Este golpe de Estado interrumpió el proceso democrático en el país. La Unión Europea, después de este golpe de Estado, suspendió toda ayuda financiera a este país, tal como lo describe Jorge Bolaños Martínez en su artículo Crisis política en Bissau. Nuevo golpe a la estabilidad política junto al Golfo de Guinea. Pero ¿por qué ha sido tan importante Francia en África? Número 1. Por el proceso colonial. Francia fue una de las principales potencias coloniales en este continente. Y esto dejó un profundo impacto en la cultura, política y economía. Número 2. Moneda CFA. Una moneda que es respaldada por el gobierno francés. Lo que quiere decir que estos países tienen limitaciones en su política monetaria y económica. Número 3. Apoyo militar. Francia ha intervenido en conflictos en diversas excolonias africanas, proporcionando un apoyo militar y un respaldo del gobierno. Número 4. Acuerdos comerciales. Francia mantiene un importante acuerdo comercial con países de África, importando recursos naturales y productos agrícolas. Y por último, relaciones políticas. Francia ha tenido relaciones políticas con líderes africanos, respaldándolos o oponiéndose según los intereses de Francia. Después de conocer el contexto, Silvia Perazo, profesora de la Cátedra de Historia de África y perteneciente a la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina, nos ayudará a través de su experticia a resolver algunas preguntas. ¿Es posible vincular la división territorial de África y las diversas etnias con la inestabilidad social y los golpes de Estado? Digamos, al tener diversas identidades, muchas veces digamos, en términos teóricos, los diversos gobiernos africanos suelen perder legitimidad o suelen no tener legitimidad porque no representan a toda la población, ¿no?
Entonces, en esos casos siempre que tienen que estar dependiendo del ejército para controlar, ¿no?, los descontentos, a veces para reprimir, ¿no?, las manifestaciones violentas, ¿no?, a veces para consolidar y mantener su propio poder. Entonces, el ejército en algunos lugares gana un protagonismo, ¿no?, en algunos lugares de África gana un protagonismo que le permite en algún momento ser árbitro de la situación, ¿no? ¿Cómo pueden las instituciones democráticas ayudar a mitigar las tensiones sociales y atender las necesidades de la población? Pero las instituciones democráticas lo que deberían hacer es no favorecer solamente una identidad, sino favorecer a toda la población, ¿no? Y bajar los niveles de corrupción que en algunos lugares de África, el caso de, no sé, Nigeria, ¿no?, y demás, son altísimos, ¿no? Entonces, gobernar en favor de toda la población y no de su propia identidad, bajar los niveles de corrupción. ¿Es posible confirmar que la razón de los golpes de Estado en África están directamente relacionados con Francia? La democracia está asociada directamente a el vínculo con Francia, ¿no? Entonces, como ya diversos sectores, diversos segmentos de la población están abiertamente opuestos, ¿no?, a Francia, el ejército canaliza ese descontento, ¿no?, y entonces por eso realiza un golpe de Estado, que por eso tiene también amplias capas de la población a su favor, ¿no? ¿Sería positivo que los países latinoamericanos aumentaran sus relaciones con África? Yo estuve en Colombia justamente en la semana en que Francia Márquez había estado en Colombia, y la verdad que no entendía las críticas, ¿no?, hacia el viaje, porque el continente africano, en un mundo que cada vez más es Indo-Pacífico, tiene un rol muy importante que cumplir, ¿no? Está siendo mirado por todos, entonces América Latina no debería quedarse atrás. Y digamos, no solamente está siendo mirado por los recursos naturales que tiene o por la mano de obra barata que puede tener, ¿no?, o que puede poseer. Está siendo mirado por el mundo, por el crecimiento poblacional, por el crecimiento de los mercados, por las mejoras en la calidad de vida, por todo lo que ha evolucionado el continente africano, por el crecimiento económico que manifiestan digamos, mínimamente la mitad del continente africano, ¿no?, algunos de cuyos estados crecen. Salim Fayyad, periodista colombiano nacionalizado en África, nos va a ayudar a resolver preguntas a través de su experticia. ¿Cuál es la opinión de los medios de comunicación africanos sobre los golpes de Estado? Depende de dónde, por supuesto, depende de qué país. Acá en el sur de África se ve con alguna preocupación la secuencia de golpes de Estado que han sucedido en África Occidental en los últimos 3 años. Ya van unos 7 golpes de Estado, estamos hablando de Mali, de Burkina Faso, de Guinea, en Níger, en Sudán, en Chad. ¿Cuál es el sentimiento general de la población africana hacia Francia? Los grupos islamistas han seguido actuando en la región, se extendieron al norte de Burkina Faso, también a Níger, también tenemos un pico en el tráfico de personas que están tratando de cruzar todo el Sahara para llegar al Mediterráneo y cruzar Europa. Entonces la gente se empezó a cansar de esto. La gente, por eso es que hay un sentimiento antifrancés últimamente en la región. Es un sentimiento anticolonial, un sentimiento que la gente dice, bueno, Francia supuestamente nos dio la independencia en 1960, que es el año en el que se independizaron casi todas las naciones de esta región, o bueno, algunas de ellas. Pero la situación no ha mejorado. Seguimos siendo países muy pobres. Francia se está llevando nuestros recursos. Tanto que, por ejemplo, el uranio de Níger es la materia prima que mantiene viva el sistema de energía de Francia. Más o menos la mitad de Francia, del país, tiene alumbrado y tiene electricidad gracias al uranio de Níger. Y, por supuesto, pues sabemos que la desigualdad entre Francia y Níger es enorme. Francia, una nación pues muy poderosa del norte global, y Níger es uno de los países más pobres del mundo. Cristian Cárdenas, historiador,
y partícipe del grupo de estudio Casus Belli, nos va a ayudar a través de su conocimiento y experiencia a resolver unas dudas. Si Francia ha venido perdiendo influencia en algunos países africanos, ¿es posible que en un futuro intente volver a recuperar el poder? Francia le dio muy mal con esto. Francia tuvo en Mali una fuerza desplegada durante muchos años para luchar contra el terrorismo y demás grupos que generaban, obviamente, que siguen generando mucha inestabilidad en estos países y no lo lograban principalmente por el descontento de la población local que no quería a soldados franceses vigilándolos y estando 24/7, además de una que otra violación de los derechos humanos, y luego de forma sarcástica, porque en ningún caso es aceptable este tipo de hechos. ¿Es posible que se desencadene una guerra futura entre los países de África por las diferencias políticas y culturales? La posibilidad de una guerra en todo el continente es algo posible, sí, pero en muy pocos escenarios imaginables o predecibles a futuro, ya que lo más cercano que tuvimos fue la dichosa intervención de Níger, pero África, que es un continente que ha sido muy golpeado por guerras y guerras muy recientes, siendo la guerra, por ejemplo, la guerra del Congo, que finalizó entre muchas comillas por allá en el 2004, dejó 500.000 de muertos y millones de desplazados y víctimas, hacen que la guerra para África no sea desconocida y que traten de evitarla lo más posible cuando se tratan de guerras entre países. Después de conocer el contexto y las miradas de los expertos, ¿qué conclusiones podemos sacar? Número 1. Existe una historia de inestabilidad política en África, y esta inestabilidad política ha sido marcada por numerosos golpes de Estado. Número 2. Hay una evidente influencia extranjera. Las grandes potencias coloniales han ayudado a definir la historia social, política y económica de África. Número 3. Episodios de corrupción. La gran mayoría de los golpes de Estado en África están vinculados con malos procesos de gobernanza. Por último, indiscutiblemente, impacto en la población. El territorio sufre procesos de mayor inseguridad, deterioro de los derechos humanos y un desequilibrio de una vida digna.